el tema que vamos a tocar creemos ser bastante relevante, toda la comunidad lo debería de conocer. Sabemos las condiciones de la universidad, la apatía un poco de los estudiantes, de los trabajadores, académicos y demás, pero es algo que aún así tenemos que sacar a la luz, ¿no? Las posiciones de la burguesía y de sus partidos. Bueno, de entrada me presento, soy Rubén Castillo, soy militante de la Federación de Jóvenes Comunistas, estudiante de la UAM, acá en Xochimilco, en Economía, y el camarada es Miguel Uribe, miembro del Comité Regional del Partido Comunista de México. Vamos a tocar a grandes rasgos cuáles son los intereses que hay de los partidos, ya sea PRI, PAN, PRD, Morena, PT, etc. ¿Qué intereses tiene la juventud y la clase trabajadora? ¿Y cómo es que se compaginan o no estos intereses que consideramos nosotros, adelanto, antagónicos? Bueno, va a comenzar el camarada Miguel, un poco a grandes rasgos cuál es el contexto en el que nos encontramos, cuáles son los grupos de empresas que están empujando las elecciones y cuál es el carácter de clase de las elecciones. Después, yo voy a intentar dar el panorama que consideramos que es el porvenir, que llegue Morena a la presidencia, cuáles son las medidas que podemos esperar de un gobierno de las características de Morena, ¿no? Y de López Obrador al frente. Hola. Bueno, es interesante ver pues que hay pocos, ¿no?, que asistieron. Yo creo que los camaradas del FJC pues hicieron su chamba, ¿no?, de dar difusión, de invitar, porque es una pregunta relevante, ¿no?, y que genera debate, ¿no?, que es ¿votar o no votar? Entonces, pues, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa, no? Uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde están los estudiantes? Adelante, compañeros, acá de este lado, si quieren. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasa? Lo más probable es que, como ya lo mencionó el camarada Rubén, pues son apáticos, son apolíticos, de la manera que no les interesa pues lo que está sucediendo en la sociedad mexicana, la crisis que ahorita está viviendo el país en esta coyuntura electoral, y por otra parte pues tiene que ver con que muchos de los estudiantes pues simpatizan o creen que sí es necesario votar por algún partido, principalmente por Morena, ¿no?, que es lo que pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, que ahorita es como el partido que va hacia la victoria, ¿no?, que se está posicionando para que su candidato llegue a la presidencia. Bueno, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el que se reproduce cada 6 años en un proceso electoral dentro de la democracia burguesa, que es, pues, ustedes mismos lo ven todos los días en los medios de comunicación, constantemente los andan bombardeando, les andan llevando información que tiene que ver con las elecciones, con los diferentes candidatos que ahí participan, de los diferentes partidos políticos oficiales. También lo ven afuera de sus calles, como están las propagandas del PRD, y abajito está la propaganda de Morena, y arribita está, ¿cómo se llama?, la del PRI, Miquel, ¿no? O sea, eso es toda la dinámica, ¿no?, que estamos observando. Y no se digan los debates, ¿no?, que salen en la tele, que en realidad, o sea, para demostrar realmente las posiciones de los partidos, pues no es así. Al contrario, parece que es un show. Vemos cómo se están tirando ahí los diferentes políticos, y después, cuando termina el debate, sus representantes de campaña pues hacen lo mismo, ¿no?, defender, decir que quedó bien parado su candidato,
y que se encamina, ¿no?, a la victoria, ¿no? Y en realidad pues los debates pues, no demostraron nada, no hubo algo que en realidad les interesara a los trabajadores, ni que se mencionaran cuáles son los problemas principales que generan pues, la situación en que vive el país. Y pues ya no, y lo que la mayoría de la gente se queda, lo que nosotros vemos o incluso publicamos en las redes sociales es cosas irrelevantes, ¿no? Y igual también en los diferentes programas de debates de los medios de comunicación que son de la burguesía y todo eso, pues es lo interesante decir, no, pues tal candidato habló bonito, ¿no? Se expresa bien, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Tiene buena oratoria. Y decir otros, ¿no? Ay, fue muy interesante el momento en que tal candidato sacó la cartera porque se le acercaba un, ¿cómo se llama? Un político que es corrupto, ¿no? Y que ese es el principal problema que vive México, ¿no? Y es el que debemos de atacar. O que hay que mocharle, ¿no? El candidato dijo que hay que mocharle la mano a los rateros, ¿no? Que esa es la solución para los problemas de la delincuencia en el país. Bueno, eso es lo que uno está viviendo, ¿no? Es así como este ambiente electorero que se reproduce cada 6 años y que ya la realidad, lo que es ya la democracia burguesa, lo que ya se manifiesta, pues ya cuando se acercan las elecciones, o ya cuando son las elecciones, pues son los golpes bajos entre candidatos, son, ¿cómo se llama?, la corrupción que hay en la compra de votos, el dar despensas, todo esto, ¿no?, que es una característica, ¿no?, de lo que es la democracia burguesa. Y al final, el instituto electoral, estas instituciones burguesas, nos hacen el llamado, nos dicen, hay que participar, hay que ejercer nuestro derecho constitucional, que es el voto. Lo dicen como si este derecho, como si la Constitución fue algo así divino, ¿no? Fue algo que se le entregó a los hombres y ahí está. Y ustedes tienen que respetarlo y tienen que ejercer ese voto, porque ustedes como ciudadanos mexicanos, pues es su obligación, su derecho. Y obviamente pues no explican, no mencionan que esa Constitución pues es resultado de una revolución social, que es la Revolución Mexicana, y que ahí se movilizaron miles de campesinos, de trabajadores, para mejor situación, ¿no?, mejor situación económica, y murieron ahí luchando, y que al final pues se les dio, ¿no?, se les dio como porque no salieron victoriosas sus posiciones, pero sí lograron presionar, y esa presión, como decirles dádiva, se manifiesta en la Constitución, ¿no? Eso no lo explican, pero sí es necesario votar. Bueno, pues todo esto que les acabo de mencionar del ambiente, que es el ambiente electoral, que es el ambiente que ahorita estamos viviendo con esta coyuntura, que es el reflejo de lo que en realidad es la democracia burguesa, pues al final son particularidades, ¿no?, de lo que en realidad es lo que representa estas elecciones y quiénes en realidad están decidiendo o están detrás de los partidos que están participando y quiénes son los que en verdad gobiernan el país. Y la Federación y el Partido Comunista, pues es nuestro deber, ¿no?, mencionar quiénes son ellos, que son los que tienen al país en el momento en que nos encontramos, en esta situación de crisis, que no son otros factores, sino son ellos, o sea, son los monopolios capitalistas, y que en realidad ellos han configurado la democracia, la supuesta democracia que ahora vivimos, para más bien
llevar a cabo entre ellos disputarse el control del gobierno para la cuestión de que les gestionen a favor quien quede en el gobierno para controlar el mercado dentro de México, y que al final pues todo en beneficio, en interés de ellos, no de los monopolios. Entonces, pues ya partiendo de esa idea, de la idea de que quienes realmente se están disputando dentro de la democracia, dentro de este proceso electoral, son los monopolios capitalistas, las empresas capitalistas, pues aquí lo importante es ver qué monopolios, qué grupos monopólicos respaldan o están detrás de qué partido. Y aquí la cuestión ideológica queda de lado, ¿eh? La cuestión política es algo superficial, porque lo que detrás de estos partidos están los intereses políticos. Y el claro ejemplo son las alianzas que han hecho los partidos políticos que se contraponen, ¿no?, en la cuestión ideológica, como es el ejemplo de Morena con el PES. Sabemos que el PES pues, es un partido conservador, un partido que tiene detrás, ¿cómo se llama?, la ideología cristiana, y Morena se dice un partido de izquierda, pero aquí lo que menos importa es eso, ¿no? O sea, los principios, ¿no?, ideológicos, eso queda de lado. ¿Por qué? Porque detrás están esos intereses que les menciono, que es como el argumento principal, lo que la realidad nos demuestra de lo que en realidad es la democracia burguesa. Y del otro lado también sucede lo mismo, ¿no? Podemos ver a otro partido que es el PRD, que igual se dice de izquierda, que al final también ya abandonó esos principios, que se vincula con el PAN, ¿no? Que es un partido conservador que representa a la burguesía, y igual que el PRD, ¿no? Entonces, pues los principios ideológicos que supuestamente tienen estos partidos, pues quedan de lado, ¿no? Entonces ahí ya caracterizando quiénes están detrás de estos partidos, pues podemos observar a una diversidad de grupos monopólicos, ¿no? Incluso estos grupos monopólicos, como ya no confían a veces tanto en estos partidos, ellos mismos participan directamente. O sea, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues podemos ver burgueses como tales dentro del partido, ¿no? Y asesorando, pues, ¿no?, a Andrés Manuel. Incluso son representantes de su campaña, ¿no?, como Alfonso Romo, pues Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier también, ¿no?, que son burgueses, ¿no?, como tal. Y también ya aquellos que directamente no están participando, pero están apoyando y están impulsando a este partido, pues podemos ver otros grupos monopólicos, como es el caso de Telmex, como es el caso de Grupo Bimbo, como es el caso de... sí. Les comparto una pequeña lista que hemos trabajado. Son las principales empresas que apoyan a Morena, al PES y al PT, que viene siendo Grupo Monterrey, Grupo Azteca, Monsanto, Seminis, Grupo Financiero Norte, Grupo Bruma, Grupo Iberdrola, Grupo Pegaso, Grupo Comercial Chedraui, Grupo Televisa, Grupo Bimbo, ITP Aéreo, Grupo Idesa Basque, Walmart, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Telmex, Canacos, Servitud, Conacintra, la Fundación Nacional por la Democracia y la Sociedad Abierta, ambas del banquero George Soros. Bueno, es unas cuantas de las empresas que están detrás de la campaña de López Obrador. ¿Quedaba alguna duda de a qué clase social representa? Queda bastante claro que es a la burguesía. Bueno, aquí ya el compañero les acaba de mencionar varias empresas
ese es un bloque de empresas, de monopolios que está detrás de esta alianza de partidos. Y hay otro bloque que también son representados por el PRD, la alianza del PRD y el PAN y el PRI, que al final están esperando que uno de ellos dimita, que sea el verdadero candidato, su candidato, el que contienda ya contra Morena, porque ahorita quien va en primer lugar pues es Morena. Y de este bloque los que lo integran pues son igual otros grupos monopolistas que anteriormente se han beneficiado de los gobiernos del PRI y que se han mantenido y que no les conviene que entren otras empresas y que les quiten pues el control que ellos tienen del mercado, ¿no? Eso es lo que se están disputando realmente en las elecciones. No es que estén pensando en beneficiar en general a la clase trabajadora o a los sectores populares, sino que en realidad es la disputa de los intereses entre monopolios. Bueno, podemos ver el caso de este otro bloque que es Germán Larrea, que es del Grupo México, de estas mineras, y el caso de Ballesteros, que últimamente la ha estado tirando al peje, y otros grupos más, ¿no? Son bastantes monopolios los que forman este bloque, que se están disputando el poder con los otros monopolios. Una de las empresas que están apoyando al PRI puede ser el Grupo Industrial Minera México, Finsalud, KCM, Intra, OHL y cuadros del CCC, Concamil, etc. O sea, entonces lo que vemos aquí, o sea, lo que la realidad demuestra, lo que es en sí la democracia, esta democracia, este proceso que estamos viviendo, pues es esa disputa, ¿no?, entre los monopolios para controlar, para que los que queden en el gobierno, el partido que quede en el gobierno, pues les dé las concesiones a sus empresas y pues ellos puedan seguir reproduciendo su capital. Yo creo que es necesario mencionar, también es algo que tocará Rubén, que lo que ahorita se está observando ya en las encuestas que mencionan, que en realidad pues no dicen casi siempre la verdad, de que Andrés Manuel López Obrador pues es puntero, y pues nosotros creemos que por la situación en que vive el país, una situación de crisis generalizada, donde el efecto de las reformas estructurales, el alza de la gasolina, de la gas, y que a su contraparte no alcen el salario, y que la inflación siga en aumento, el desempleo que digan que es del 4% y en realidad es del 12%, que el comercio informal siga creciendo. Bueno, todos estos efectos que han realizado las reformas estructurales han llevado golpes, ¿no?, han llevado movilizaciones de los sectores populares, de los trabajadores. Hemos visto en el 2013 cómo se empezaron a movilizar el magisterio, liderados por la CENTE y algunos grupos disidentes del CENTE, en contra de la reforma educativa, a lo que llevó a una represión brutal del gobierno, y que en el 2016, después de las elecciones de Oaxaca, pues sería una represión, un asesinato, ¿no?, de sectores populares y del magisterio, que fue en Nochistlán. Y el otro caso, que también fue un caso de una rebelión, una movilización grande, que fue la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que fue en el 2014, pues también es ese ejemplo, ¿no?, de que pues el efecto de estas reformas estructurales, el ya golpear a los trabajadores para desaparecer sus contratos laborales,
el seguir imponiendo las reformas estructurales, los efectos como el gasolinazo, que también generó amplias movilizaciones de sectores populares, saqueos, pues lleva a pensar, ¿no?, al Estado capitalista, al Estado de clase, que en este proceso electoral, pues alguien que pueda estabilizar esta situación y que les puede servir como una herramienta para desmovilizar a todos estos grupos que se andan manifestando, pues sea Morena, y que aparte de que desmovilice, pues va a seguir gestionando, porque la realidad es que no va a cambiar la situación. O sea, va a seguir paliando, va a aumentar los programas asistencialistas, eso que llaman populismo, pero va a llegar un momento en que eso va a llegar a sus límites. Y el punto es, pues, tú prometiste cambio, ¿no? Y sabemos que ahorita a nivel nacional, pues hay un descontento generalizado de los sectores populares, ¿no?, de la clase trabajadora, ¿no?, y espera y cree que puede ser el cambio, pero cuando la realidad le demuestre que no, que ya llegó a sus límites y que ni siquiera sus programas asistencialistas, porque no atacó de raíz la verdadera, lo que en realidad genera la crisis del capitalismo, o sea, que es el propio capitalismo, que nada más al buscar humanizar el capitalismo, piensa o tiene esa ilusión de que solucionará los problemas de la clase trabajadora, pues es ahí cuando se le va a revertir, porque al final las movilizaciones pues van a seguir en aumento. Va a llegar un tiempo en que desmovilice, pero van a seguir en ascenso, ¿no? Entonces, por lo tanto, y por lo que pues la Federación de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista hacen este foro, pues es preguntar, ¿no?, en realidad los partidos que están participando ahorita en las elecciones representan en verdad los intereses de la clase trabajadora. La respuesta de nosotros es que no, que obviamente no, que esos partidos, esas alianzas, tanto Morena con el PES, el PRD con el PAN y el PRI, representan los intereses de los monopolios capitalistas, y es la disputa de esos monopolios capitalistas lo que en realidad representa la democracia burguesa que ahora vivimos, este proceso electoral. Entonces, por eso nosotros, y también porque el mismo sistema electoral con sus reformas en 1988 durante la gestión de Salinas limitó el acceso de los partidos comunistas que tuvieran, de los partidos que tuvieran ideas revolucionarias, porque eran un peligro, ¿no?, de que pusieron muchas trabas para que tuvieran su registro. Entonces es muy difícil, por eso nosotros decidimos llamar a la abstención, también igual haciendo un balance, ¿no?, de las fuerzas que realmente tenemos, ¿no? O sea, no podemos llamar un boicot porque nos hace falta fuerzas. Nosotros creemos que, y nuestras posiciones son la de abstenernos, sin embargo, no de una forma pasiva. Nosotros ya tenemos un trabajo muy importante en frentes de lucha con diferentes trabajadores, y creemos que debemos de seguir organizando, preparándonos a lo que venga, ¿no? Si queda Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a denunciar, ¿no?, a quitarle esa careta demagógica de supuestamente apoyar a la clase trabajadora de los sectores populares, y mencionar que ellos, que él en realidad está defendiendo los intereses de los monopolios por toda la gente que tiene detrás, pues, ¿no?, todas las empresas monopólicas que tiene detrás. Y vamos a organizarlos y seguir luchando, ¿no?, seguir movilizándonos. Ahora, es necesario también puntualizar que nosotros nos basamos en un principio que es el principio leninista de
que vamos por todas las formas de lucha, que no nos limitamos a una sola forma de una manera unilateral, porque lo que buscamos no es ser como los anarquistas, a decir que no, nos cerramos totalmente, ¿no? a no participar, ¿no? en las elecciones, ¿no? Porque la historia de los partidos comunistas lo que ha demostrado es que sí ha sido una táctica. O sea, el participar en las elecciones y dentro de la democracia hace una vía, obviamente, no porque pensemos que desde las instituciones burguesas se va a llegar al socialismo. O sea, no, más bien porque lo que se busca es utilizar la tribuna del Parlamento, del Congreso, para denunciar las propias instituciones con el fin de educar y de atraernos a aquellas masas trabajadoras que todavía les falta, ¿no? elevar su conciencia. O sea, es una herramienta, porque nosotros, pues nuestras formas de lucha idóneas para la clase trabajadora, pues es la huelga política, que en general, que entre más se van desarrollando las huelgas políticas de los trabajadores, pues esto lleva a la insurrección y a la movilización, ¿no? a la revolución, lo que nosotros buscamos, que es la revolución socialista, que es la única manera de poder llegar a un poder obrero, a un gobierno que en realidad sí represente los intereses de los trabajadores. Entonces, ahorita para nosotros el abstenernos, pero no de una forma pasiva, sino seguir en nuestros frentes y organizando y acercando a los trabajadores, es una táctica, ¿no? Entonces también invitamos a los militantes, a los que están cerca del partido, a los simpatizantes, a que igual se abstengan, porque al final, dentro de la democracia burguesa, de estas elecciones, pues no hay un partido que en realidad represente los intereses de los oprimidos, de la clase trabajadora y de los sectores populares. Para agregar algunas cuestiones, pues de manera general ya se presentó un poco el contexto político electoral en el que nos estamos desarrollando. En pocas palabras, pues un circo mediático entre saber quién causa más simpatía de manera burlesca a los trabajadores y a la juventud, pero pues en el fondo las elecciones se definen mucho antes de que nosotros ejerzamos el voto, y se define con los bloques monopólicos que se disputan el mercado nacional, ¿no? A grandes rasgos ya explicamos qué bloques y qué empresas están detrás de los principales candidatos, y también mencionar que vemos dos alternativas realmente en estas elecciones. Una, que Morena gane las elecciones por todas las empresas que vienen detrás, que eso se traduce en mayor dinero para las campañas, en comprar votos, en hacer los volantes, hacer el meeting, etcétera, 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 ¿no? Todas las formas que cualquier partido burgués tiene, eso se multiplica al otro financiamiento que no sea a través del Instituto Nacional Electoral. La segunda opción es que se pase una alianza entre PRI y PAN, que implicaría al PRD, al PT, al PRD, al Partido Verde, y que eso veo muy poco probable y sería la última salida de este otro grupo de monopolio para quedar en el gobierno. ¿Por qué lo vemos muy poco probable? Porque el PRI tendría que sacrificar toda su estructura partidaria para poder tener lugar en el gobierno otra vez, ¿no? Entonces es un sacrificio bastante grande. El PAN tendría que estar al frente, y vemos que eso podría ser en casos extremos, todavía no lo descartamos, pero nuestra principal observación es que Morena va a ganar las elecciones. Además de las empresas, pues vemos movimientos previos a la votación. La cuestión del Tratado de Libre Comercio ya se está negociando, y por lo menos Morena sí presenta la revisión del Tratado de Libre Comercio, lo que eso implica
que en caso de no ser favorable a los intereses de los monopolios en México, pues optaría por otros países que le permitieran mayor expansión de capital. Eso tendría que ser principalmente con China, con Sudamérica, con algunas partes de Europa, y pues dejar de lado el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos y Canadá, ¿no? Eso implicaría pues, la agudización de los intereses a nivel nacional de la burguesía. Nosotros lo definimos como las pugnas interimperialistas, y que se expresan en su manera más cruda, más abierta, pues en las guerras, en las intervenciones militares que pasan en Europa, en África y demás, ¿no? Otra cuestión es la participación de la juventud. En la universidad hemos tenido algunas experiencias de movilización estudiantil. Desde Ayotzinapa a la fecha han existido paros, movilizaciones, asambleas y demás. Y vemos que el estudiantado, o por lo menos la juventud estudiantil, responde y es sensible a las problemáticas del país. Entonces, gran parte de los jóvenes de la UAM han expresado su simpatía hacia Morena. Entonces, nosotros venimos a expresar que es una posición un poco ilusoria confiar de que Morena o cualquier otro partido, por más sonriente que parezca, va a dar alguna solución a nosotros. La cuestión de el ingreso a las universidades en proceso de examen o de gratuidad y demás, o sea, realmente es pura demagogia que no está ni siquiera al alcance de López Obrador. O sea, eso lo definen las empresas que están dentro de las universidades, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos a grandes rasgos es que Morena va a llegar al poder y va a ser un desmovilizador total, un apaciguador de la revuelta social, y eso va a implicar a los jóvenes, pues que también los quedemos en la órbita de qué hacer, porque llegando al poder, bueno, realmente llegando al gobierno Morena, lo primero que va a decir va a pedir tiempo, ¿no? Porque van a decir, vamos llegando, tenemos que afinar algunas cosas, vamos a cumplir, pero etcétera, etcétera, y van a pasar 6 años y no va a haber cambio alguno. Al contrario, nosotros sí vislumbramos que las reformas, que los golpeteos a la clase trabajadora, que la inseguridad, la violencia, etcétera, va a seguir en aumento, ¿no? Y Morena va a ser el encargado de mantener una cierta estabilidad a la reacción popular. Entonces, sí tenemos de buena mano información que, o sea, Morena no representa los intereses de la juventud, por más posiciones populistas que le llaman, o sea, realmente no va a dar alguna solución. Y también hacemos una diferenciación, o sea, que López Obrador no es Hugo Chávez, ¿no? O sea,